Voy a ser muy breve porque ya es tarde, son muchas horas y aparte tanto... Hable cerquita del diputado Fuchs, Ferreira y Ibarra dijeron casi todo lo que pensamos en virtud de adelantar el voto negativo de nuestro bloque. En primer lugar, me parece que el rol que tiene la oposición política en cualquier parlamento es expresar su posición política y su proyecto de gobierno. Porque nosotros fuimos a elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, perdimos, pero teníamos un proyecto de gobierno que es bien distinto al proyecto de gobierno que hoy es oficialismo en la ciudad. Por lo tanto, como es bien distinto, conceptualmente diferente, ideológicamente en las antípodas, nuestro voto va en ese sentido, expresa eso. Hay un rol de contralor, hay un rol de discusión, hay posibilidad de establecer consensos, obviamente, pero en la ley de leyes, donde se expresa el espíritu de un proyecto y uno piensa distinto, vota distinto, excepto que tenga coincidencias ideológicas y el carácter de oposición es netamente formal y después termine acompañando a la hora de la verdad los proyectos como este que expresa el oficialismo. ¿Y en qué nos diferenciamos nosotros? En muchas cosas ya se dijo y se repitió y hasta el hartazgo en muchos aspectos. En primer lugar, y coincido con el diputado Ibarra, hay un componente que tiene que ver con una contradicción pasmosa de plantear una caída del crecimiento del Producto Bruto Geográfico de un 1% y a su vez estar pensando un presupuesto que es un 40% más grande que el de este año, cuando además el 65% de la recaudación tiene que ver con el cobro de ingreso bruto, que como todos sabemos, grava la actividad comercial e industrial. Por lo tanto, si hay un 40% de aumento, quiere decir que se está imaginando un nivel de crecimiento económico que no tiene que ver con la caída del 1% del Producto Bruto Geográfico. Ahí hay una contradicción. O nos mienten en la previsión de la caída del producto, o nos mienten en cuanto a la previsión de un crecimiento del 40% sostenido centralmente en base a ingreso bruto. Y ahora hay dos opciones. Una opción que sea falso la caída del Producto Bruto y como prevé el presupuesto nacional haya un crecimiento de la economía de un 2,8. O que en la ciudad eso no se produzca y lo que están pensando es cubrir la expectativa de ingresos con la deuda que están emitiendo por 890 millones de dólares y cubrir con esa deuda el déficit entre lo que prevén que ingrese y lo que efectivamente va a ingresar. En los dos casos hay un problema fuertemente de inconsistencia y en los dos casos genera problemas. Y después con respecto al tipo de cambio, ya lo dijeron también acá, un tipo de cambio a 12,50 obtiene un objetivo que es generar condiciones sociales y establecer un clima que fuerce la devaluación, cosa que no va a pasar, o están sobreestimando el tipo de cambio porque tienen imaginado el pago de la deuda en pesos, tienen 5.500 millones de pesos destinados al bono serie 8 en pesos para pagar en abril. ¿Con qué monto? ¿Con qué tipo de cambio? En abril de 11,6. 11,6 en abril, porque piensan en 12 pesos y medio el dólar en el transcurso del año. Entonces, si tienen un tipo de cambio elevado y presupuestan pagar en pesos con ese nivel de elevación, van a tener un stock de pesos que termina quedando acumulado seguramente para gastos electorales. Otro dato, el alumbrado público en la ciudad, el contrato está de extensión dólares. Son 600 millones de pesos para el año que viene, de pesos, previstos a un dólar de 12,5. Si el dólar está en 9,6, como esperemos que esté y creemos que va a estar, hay un desfasaje de un 20%, que son 120 millones de pesos, que también termina yendo a partidas
de libre disponibilidad que termina engrosando seguramente parte de la estrategia electoral. Y con respecto al gasto, que nos parece lo más complicado, desde el año 2010 hasta el año 2015, el impacto presupuestario de los servicios sociales, que es la suma de educación, salud, desarrollo social y vivienda, cayó 8 puntos porcentuales, de 67 puntos a 59, 8 puntos porcentuales. ¿Qué nos decían? La caída tiene que ver con que se incorporaron nuevas jurisdicciones, como la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana se incorpora en el 2010. En el 2010, ¿saben cuánto era el impacto de los servicios sociales? 67 puntos en el 2010, cuando se incorpora la Metropolitana. Un año después, en el 2011, seguía estando igual. 67%, o sea que la incorporación de la Metropolitana no impactó del 2010 al 2011 la distribución de la torta. Después cayó a 64. ¿Por qué cayó? No se sabe. ¿En dónde cayó? Educación pasó del 27 al 22 y salud del 22 al 19. Cayó, pero no fue por la Metropolitana, porque la Metropolitana no impactó en ese aspecto. Cuando se incorporó el subte, en el 2013, se incorpora el subte. Dice, bueno, el ingreso del subte genera una disminución de otras partidas. Puede ser. Bueno, el subte impacta en el 2013 y 2014 el 3%. Y en el 2015 es el 3% también del presupuesto. O sea, en el 2014 era el 3%. En el 2015 el 3% el subte. Pero salud cayó un punto. Y educación cayó un punto. O sea, no es el subte ni la Metropolitana lo que produjo la caída, sino la decisión política de ir a la baja. ¿Y saben cuánto es un punto en salud o en educación? 850 millones de pesos. La caída de un punto parece poco, suena poco un punto. 850 millones de pesos. En salud, la mortalidad infantil, para citar un solo caso, en la ciudad de Buenos Aires, en la Nación, en el 2003 era de 16 por mil, 16 niños que mueren antes del mes por cada 1000 nacidos vivos. Ahora en la Nación es de 10 por cada 1000, bajó de 16 a 10. En la ciudad era del 7,3 cuando subió Macri, hoy es del 8,6. Del 7,3 al 8,6 aumentó. ¿Saben qué dice la red de neonatólogos de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires? Que la mitad de esa mortalidad infantil, o sea, 4 por 1000, tiene que ver con problemas de infraestructura, de falta de enfermeras, falta de neonatólogos, falta de regionalizar y falta de ambulancias equipadas de neo para evitar muertes que son evitables en el momento del parto. La ciudad podría bajar a la mitad la mortalidad infantil. ¿Y saben qué hace? Disminuyó del año pasado a este año 850 millones de pesos. Lo suficiente para poder equipar y para poder contratar enfermeras y mucamas que atiendan a las madres en situaciones de fuerte complicación. Entonces, hay un gobierno que disminuye las partidas en salud y que genera una mortalidad infantil en Buenos Aires que es de las más crecientes de la Argentina. Un elemento sustancial para mostrar el sesgo ideológico del gobierno. En educación, acá se ha dicho que se vota a favor del presupuesto porque aumentaron un 30% las partidas de infraestructura. ¿Saben cuánto era en el 2008 las partidas destinadas a infraestructura escolar, que es para hacer escuelas? 285 millones de pesos. Este año, con un presupuesto de 13.000 millones. Este año, con un presupuesto de 85.000 millones, es de 230 millones. Bajaron en términos reales, cruzado con la inflación del IPC 9 provincias de cifra, un 80% en términos reales. El aumento del 30% que se dice es un aumento
de 60 millones, que en términos reales significa una caída, con eso incorporado, del 70%. Es un chiste. Cuando hay problema de vacantes y el 50% de los pibes en la ciudad de Buenos Aires va a escuela privada. Y un tema también grave, el tema de vivienda. Cuando subió este gobierno se destinaba el 3.6 de la torta a vivienda. Ahora se destina el 2.4, bajó 1.2. Con una ciudad que tiene 500.000 personas viviendo o en villas o no tienen posibilidad de vivir en una vivienda digna porque no pueden comprar o alquilar. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Cuando vino el equipo de vivienda ha dicho, hemos aumentado el dinero destinado a los sectores medios. Diputado Campagnoli, en su brevedad podría ir redondeando. Ya cierro. ¿Qué decían? Tenemos 1.000 millones de pesos presupuestados para vivienda para la clase media. 1.000 millones de pesos a un crédito de 100.000 dólares son créditos para 1.000 familias. Créditos para 1.000 familias es todo lo que el gobierno de la ciudad tiene destinado para el 2015 en términos de vivienda. Y en términos de organización de villas, lo ha dicho claramente el equipo de viviendas. No queremos construir porque este gobierno no vino a poner ladrillos, sino que vino a generar las condiciones para que el mercado actúe. Por lo tanto, la situación que van a tener las 275.000 personas que viven en villas es que no van a hacer nada para resolver esos problemas. Entonces tenemos un Estado ausente en términos de salud, de educación, de vivienda, con un presupuesto gigantesco y no va a hacer nada. Por lo tanto, una oposición coherente que tiene una definición ideológica distinta a la de este gobierno debería votar en contra. Por eso nosotros vamos claramente a votar en contra de este proyecto porque está en las antípodas de lo que pensamos. Muchas gracias. Gracias, diputado.